muy buenas. Qué bien. Aquí estamos un día más, una semana más. Esto es Makini para Colorvisión. Miren, el mundo mundial es la suma de todas las incertidumbres, de todos los temores. El mundo se ha complicado, estamos en medio de una tercera guerra mundial. Ustedes ven lo que está ocurriendo en Ucrania, el cambio de Putin de los protocolos del uso del arma nuclear, donde ya Rusia acaba de declarar esta semana que cualquier agresión a Rusia con armas que le haya suministrado un país con armas nucleares, Rusia, y no son palabras, cambió el protocolo, Rusia lo va a considerar como una agresión no de Ucrania, sino de ese país que tiene armas nucleares. Así es que están las cosas. El genocidio en Gaza continúa, ya supera hace mucho los 50.000 muertos, una buena cantidad de mujeres y niños. La ONU es incapaz de frenar aquello que, insisto, ya tiene una condición de genocidio. Ese es el mundo. Trump es el presidente, es decir, la incertidumbre va a gobernar los Estados Unidos. Entonces, cuando usted revisa, para no hablar de la partidocracia reinante aquí, que tenemos unos partidos que llegan al gobierno y le entra una desmemoria del caray, pero unos opositores que cuando entran a la oposición recuerdan las cosas que ellos no hicieron y comienzan a exigírselas al otro partido que ahora gobierna. En definitiva, un cambalache terrible que va generando, una incertidumbre también en lo local en términos políticos. ¿Hacia dónde vamos? En un escenario así, un alto en el camino, como aquel hermano Pablo en Radio Santa María. Entonces no vamos a hablar de política internacional, de riesgos, de temores político-nucleares, pero sí vamos a hablar de la gran peste post-COVID, que es la gran peste de las enfermedades de salud mental comandada por la depresión, entre otras muchas. Siempre es un placer, hacía tiempo, pero uno se esfuerza por traerlo, pero sus múltiples ocupaciones siempre le impiden. Pero esta vez lo logramos. Dio resultado la insistencia de mi equipo de producción. El doctor José Miguel Gómez y Montero está con nosotros. Señor psiquiatra, mis respetos, querido amigo. Buenas noches, felicidades. Bien. Bueno, aquí estamos. ¿Qué me puede decir el doctor José Miguel Gómez del mundo actual en términos de salud mental, en este reinado, por ejemplo, de la soledad que está arrasando? Arranquemos por ahí. Incertidumbre, caos, miedo, inseguridad, vulnerabilidad. Después de la pandemia, la salud mental se ha puesto de moda, y qué bueno, porque ha impactado la mente de millones de personas. Todos los trastornos mentales se han triplicado. Se han triplicado en el mundo entero. Es decir, después de la pandemia, que se vivió el miedo, la incertidumbre, los ataques de pánico, la depresión, la vulnerabilidad económica, el cambio drástico en los estilos de vida de las personas, confinamiento, encerramiento, todo eso cambió la vida de las personas, el cerebro de las personas. Sobre todo, cambió la química cerebral. Y hoy en día, la salud mental, todos los países del mundo la está relanzando como prioridad nacional. República Dominicana también está en eso, en relanzar la salud mental. Y esto debido a que, te decía que hemos triplicado los problemas de salud mental. Tenemos 50 personas en feminicidio este año. Tenemos más violencia social, intrafamiliar y la violencia en pareja, pero también tenemos más consumo y abuso, dependencia por drogas. Tenemos más problemas de trastornos del estado del ánimo, depresión, desregulación de estado de ánimo,
más ataques de pánico y trastorno de ansiedad, más insomnios. Han aumentado los abusos y el uso y el consumo de los ansiolíticos, de los antidepresivos, de los hipnóticos, de los sedantes. Estamos hablando de que hay ciertamente una demanda de la atención en la salud mental. Y también la gente está considerando y ha roto mucho el mito, el tabú de la salud mental y del psiquiatra. Y la gente está acudiendo más a los psiquiatras y a los psicólogos. La gente está buscando más de la ayuda en la salud mental. La reacción de las autoridades dominicanas en lo que tiene en lo local, en lo nuestro, has pintado un panorama dramático, pero lamentablemente cierto, estadísticamente cierto, la data lo pone en evidencia. Y las autoridades dominicanas, porque a nivel de clase media alta tenemos nuestros problemas, clase media, media, muy bien, pero se busca el pesito y se va donde el psiquiatra, las cosas son menos graves. Ahora, la inmensa mayoría de la ciudadanía, que es una baja clase media, muy vulnerable, que baja pobre con una apendicitis, y nuestros pobres, que son ya, en ese club está el 60%, 6 millones y pico de seres humanos que dependen de los servicios de salud pública. ¿Cómo tú percibes que se está trabajando eso desde el Estado? Por compromiso que tú no sabías y que te lo digo ahora, con el ministro de Salud, Víctor Atala, y el ciudadano presidente, Luis Abinader, se va a relanzar a partir de enero la salud mental. Se va a aumentar el presupuesto nacional a la salud mental y se van a empezar en ese año, por compromiso que me anunciaron, las unidades, tanto unidades de atención primaria, unidades de agudo en salud mental, unidades de desintoxicación y rehabilitación en lo que tiene que ver con droga, más camas disponibles, 2 unidades infanto-adolescentes para niños y adolescentes que demandan atención en salud mental y unidades psicosociales para los pacientes crónicos que deambulan por las calles y implementar los programas de prevención de suicidio, de tratamiento y de seguimiento en pacientes vulnerables en la salud mental. Y todo lo que tiene que ver con patología dual, es decir, aquellos pacientes que tienen una condición mental y que también tienen una condición de salud, o que tienen una vulnerabilidad por droga y que tienen un trastorno mental. Ese grupo, que es grande, también va a recibir tratamiento. Es decir, la República Dominicana, con el hecho que el presidente de la República se comprometiese, y la primera dama, a que se le va a inyectar más recursos al presupuesto nacional de salud mental para hacer una cobertura nacional, a mí me deja satisfecho. Y se comprometió y me dijo que lo iba a cumplir. Lo que pasa es que ya hay cierta desconfianza en estos grandes actos que proclaman y prometen, y la gente, la verdad es que recuerde que ya este es un gobierno de 4 años y 3 meses. Entonces, me gustaría, yo estoy buscando confianza. ¿Qué participación de asesoría presencial, directa, indirecta, tendría un expresidente de la Sociedad de Psiquiatría, un hombre del prestigio académico y personal de José Miguel Gómez? Porque quizás sería un paso adelante el que personalidades de la psiquiatría fueran como parte de una especie como de gabinete, ¿no? Que se responsabilizaran junto con el ministro de impulsar eso. ¿Es posible que tenga el doctor? Yo sé que afecta la consulta, es un gran sacrificio en términos económicos, pero ya usted está en una etapa de la vida donde hay que ir pensando en esos aportes, porque ya la fortuna económica está ahí, mi querido amigo. Por favor. Gracias, Maquini, por los afectos, por la distinción, por todas las cosas que tú me quieres y que tú me deseas. Pero yo no tengo fortuna, Maquini. Bueno, pero se vive cómodo, bien. Es una vida espiritual. Estamos en una vida espiritual cómoda. Pero hábleme de eso, amigo. Mira, yo después de la concienciación que se hizo
de la solidaridad que se ha expresado. Yo escribí en mi columna del periódico Hoy varios artículos promocionando la salud mental de lo que había que hacer en República Dominicana. Eso lo llegó al presidente. Y entonces me pidieron que extendiera más eso y hice unos pequeños programas de protocolo, piloto, sobre lo que había que hacer en la salud mental. Entonces, todo lo que yo pueda hacer por mi país, en términos de salud mental, psicosocial, aperturas de unidades, todo lo que haya que hacer, yo voy a estar detrás de la puerta cuando me toquen la puerta. Es decir, hay que asumir los compromisos en términos de viabilizar esos programas, de que la atención salud mental llegue a los más vulnerables. Claro. A la gente que no puede pagar una consulta privada, que son la mayoría, y que puedan tener sobre todo el acceso al medicamento de promesa. Que los medicamentos estén ahí. Que aparezcan, sí, porque a veces están en el listado y no aparecen. Y no aparecen, pero que estén los medicamentos que se utilizan más en la salud mental, que algunos no son tan caros como dicen. Pero hay un problema muy serio, muy serio, porque incluso a veces no tiene que ver necesariamente con recursos, y es la distribución de los profesionales de la conducta en las diferentes provincias. Si tú me dices si hay psiquiatras suficientes, quizás no, pero faltan pocos en la capital, en Santiago, quizás San Cristóbal, Baní, por la cercanía, San Pedro de Macorís, La Vega y Macorís, y San Francisco, por la cercanía a Santiago, pero fuera de 8 o 10 provincias, en las demás tenemos problemas, porque el psiquiatra, lógicamente, dice, mira, es que yo no puedo por 70,000 pesos irme a vivir a Santiago Rodríguez, mi familia está en Santo Domingo. Entonces, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué podría hacer un gobierno para, por ejemplo, nuestras empobrecidas provincias fronterizas? ¿No aparece un psiquiatra por ahí? No hay. No hay. No hay unidades de atención. Y mucho menos unidades. En salud mental. Mira. ¿Se ha pensado en algo? ¿Tú le has propuesto algo al presidente, al ministro? Mira, en las provincias del Lejano Sur. Sí, Lejano Sur. En esas provincias se pueden abrir dentro de los hospitales provinciales programas de atención primaria con un médico de familia, con 2 psicólogas, un trabajador social y un psiquiatra que pueda ir 2 veces por semana o 1 vez a la semana para articular la medicación con una consulta psicológica, unas 5 o 10 camas disponibles para salud mental y unos programas de atención hacia la comunidad. Eso se puede hacer. Y eso no amerita ni grandes fortunas, ni grandes inversiones. Es nombrar ese equipo, es abrir las 5 camas y tener una consulta disponible. Que la gente que vaya en la necesidad de la atención que demanda la población. Es decir, ¿cuántos viejos tiene Pedernales? Entonces vamos a hacer un grupo de club de abuelos con la trabajadora social y con la enfermera. ¿Cuántos adolescentes tiene Pedernales que podemos trabajar programas de autoestima, proyectos de vida, autoconcepto? ¿Cuántas personas en edad productiva y quiénes son que se conocen que están padeciendo de trastorno del sueño, depresión, trastorno de ansiedad, bipolaridad y esquizofrenia? No llegan a 200 personas. Entonces, esa persona, el psicólogo, le da el seguimiento desde el punto de vista de la psicoterapia y de organizar el proyecto de vida de pareja y de familia, y 1 vez por semana le van a medicar y le vamos a dar seguimiento. Pero tú le pusiste eso en blanco y negro al ministro, todo esto que hemos hablado. Eso que te estoy diciendo, se lo expliqué así, que eso no tiene, eso no lleva una inversión de 200,000 pesos. Por provincia. Pero se va a hacer. Eso fue lo que me dijeron que se va a hacer. Porque el asunto es que, mira, hay cosas... es una decisión política. Oye, a ver. Eso son decisiones políticas.
Esas son decisiones de decir, ya esas 10 personas están nombradas y están ahí. Y en algunos casos, como es el caso de Neiva, están las psicólogas, está el trabajador social, es solamente decir al psiquiatra que está de San Juan o que va a Barahona, que por favor, de los 3 días, un día se desplace a Barahona. Lógicamente, con la residencia médica en psiquiatría, que es donde está el déficit de psiquiatras, también se hizo el compromiso que abran más las demandas, que las lleven por lo menos de 6 a 8 que tienen por año, que la puedan extender a 15 durante 10 años para tener unos 60 o 70 psiquiatras antes del 2030. Y entonces hace la cobertura. Pero el desafío está ahí y es relativamente fácil porque incluso es un asunto de recursos. Si tú negocias con un psiquiatra su residencia en cualquiera de esas provincias, pero le compensas el sacrificio que significa una persona irse a vivir de lunes a jueves a Neiva, eso se puede hacer. Yo te voy a dar estos beneficios. O sea, hay maneras de hacerlo. Y esto se ha hablado, tenemos 20 años hablando. Y se puede hacer si el médico familiar que está en esas provincias, tú le das un pequeño entrenamiento en salud mental para que él pueda tratar los eventos de manejo de crisis del paciente psicótico, del paciente agitado, del paciente violento, del paciente destabilizado, que lo puedan controlar y lo puedan referir, eso también se hace. Lo que se requiere es, donde se está fallando es, que cuando se activa el protocolo de emergencia del 911 y usted llama que tiene un paciente agitado en su casa y van y lo buscan, cuando lo van a colocar y a referir, no aparece la cama. Claro, no, de eso es que estamos hablando. Por el déficit de cama. Entonces, no existe la cama. Entonces, eso hay que abrirlo, tanto en las grandes provincias, es habilitar más camas en salud mental. Es un déficit de 200. El problema es que se habla, se dice y no hay forma ni siquiera de elegir puntos. Por ejemplo, qué sé yo, San Juan es una provincia que puede resumir a Pedernales, a Barahona, a Elías Piña, pero crear centros, qué sé yo, vámonos para la línea en Montecristi, un gran centro. Bueno, ahí al ladito está Dajabón o al revés. Pero uno siente como que, mire, doctor Gómez y Montero, hace 20, 25 años entre Jaime David Fernández Mirabal, Bauta Rojas Gómez y 4 o 5 salcedenses más, se inventaron, ¿qué estoy hablando? No, hace 30 y tantos años, se inventaron una oficina técnica por la salud mental. Comunitaria. Hicieron un plan maravilloso con 3 gatos, Bauta y Jaime David, traficando influencias para el bien, como yo le llamo. Que Jaime, siendo vicepresidente, te llamaba un ministro, mira tal cosa. Sí. El poder que tenía Jaime David, yo le presté mucha ayuda. ¿Tú recuerdas? Sí, yo le presté ahí mucha está. ayuda. El colmo fue que hace quizás 15 años, entre un grupo de amigos compraron una casa, hicieron un centro para envejecientes. Entonces tú tienes a tu papá, 85 años, que es un grave problema porque tú tienes que trabajar. ¿Quién te lo cuida? No, tú llevas a tu padre a las 8 de la mañana y lo vas a buscar a las 4 o las 5. De 8 a 5. Hospital de día, hospital de medio camino. Pero una cosa bonita socialmente. Sí. No es en Groenlandia que está eso. Eso es allí en Salcedo. Entonces pasa el tiempo y tú dices, ven acá, yo discutí mucho eso con Bauta y con Jaime David cuando estaban en el gobierno. Pero bueno, el problema es que una sociedad tiene que dar la cara. Y aquello ocurre no por el Estado, ni siquiera por el PLD, que los dos eran dirigentes del PLD, ellos son. Entonces, intenciones personales. Sí. Mira, esta vez yo pienso, terrible. El presidente Luis Abinader sabe que eso es viable y que se puede hacer, y que eso no amerita grandes recursos. Es decir, atender la salud mental en República Dominicana no demanda grandes recursos. Es gerencia, es
poner a funcionar un mínimo de recursos, preparar y habilitar camas y recursos humanos que están por ahí, que solamente hay que identificarlo y sobre todo algunos que prepararlo. Ya el presidente se comprometió. La primera dama, Raquel. Eso me gusta. Ella va a estar metida. Ella está comprometida también. Sí, pero a mí me gusta. Entonces yo pienso que eso. Y ella tiene pila, a ella le gusta, es muy activa. Las dos Raqueles no son fáciles. Son muy activas. En el buen sentido de la palabra. Son muy activas, claro. Son gerentes. Sí, sí, sí. Entonces yo pienso que como la salud mental está de moda y la han declarado prioridad nacional, yo pienso que en enero en adelante ya eso debe de estar funcionando y que en 6 meses venir aquí y decirte, Pablo Macchini, se abrieron las unidades en todo el sur. Yo espero eso. Mire, doctor, hay otro tema que así como está de moda la psiquiatría, el tema de la salud mental, dentro de ese gran tema hay otro tema que es el tema de la soledad. Hay un libro fundamental, a mí me gustó mucho, de la doctora Norena Hersh, se llama El siglo de la soledad. Y ella dice, mira qué buena introducción, dice: acurrucada junto a él, con el pecho pegado a su espalda, la respiración sincronizada y los pies entrelazados, así hemos dormido durante más de 5.000 noches. Pero ahora dormimos en habitaciones separadas. Durante el día bailamos el zigzag de los 2 metros. Los abrazos, las caricias, los besos, nuestra coreografía cotidiana ahora están prohibidos. Y un no te acerques a mí es mi nueva demostración de cariño. Esta es la introducción a un libro que refleja lo que ocurrió en la pandemia, pero que ha tenido unos efectos devastadores. Ayer yo veía un trabajo sobre el sentido de soledad entre adolescentes catalanes en España. Hablemos del tema trágico de la soledad. Mira, yo de la soledad conozco muy bien, porque recuerda que yo escribí hace unos 10 años Remedios para la soledad, que era un libro sobre la soledad. Y de eso que ella está hablando es de la peor soledad, que es la soledad en compañía. Esa duele mucho. Ya toda Europa lo hizo hace 5 años, Reino Unido, han creado el Instituto de la Soledad, porque tienen millones de personas que viven en soledad. Y a mí me impactó mucho un letrero que leí en Zúrich, en una callecita de Zúrich, que decía, se alquilan personas para hacer compañía. Es decir, si usted quería ir a un café y encontrar con quien hablar, usted tiene que pagar. Esa es la soledad europea. Esa soledad está impactando. ¡Wow! ¡Qué dramático! Esa soledad impacta. Y más gente se está quedando sola. Y quedarse solo, el cerebro es social. El cerebro es de contacto. La parte prefrontal del cerebro y la parte humana y humanizada del cerebro tiene que ver con bondad, con misericordia, con merecimiento, con altruismo, con solidaridad, con afecto. Cuando una persona está en soledad, su cerebro se le va atrofiando, se deja de ejercitar, habla menos, abraza menos, besa menos, baila menos, tiene menos sexualidad, entonces el cuerpo produce menos oxitocina, menos endorfina, menos dopamina, y ahí que viene el menos valor serotonina psiquiátrico de los afectos. Y de ahí es que viene el problema. Cariñito, una cosa. De ahí es que viene yo solo, más depresión. Claro. De ahí viene el trastorno del sueño. Claro. En la persona que está sola, más enfermedades psicosomáticas, más angustia y más estrés y más pensamiento suicida. Claro, claro. Entonces, y si a eso lo sumamos, que esa soledad se busca un refugio tóxico como el alcohol, o un abuso de droga, o un consumo de pornografía, en sustitución de recursos humanos y de la afectividad, entonces esa soledad es desgarrafante. Por eso se habla en salud mental que los solteros tienen 3 veces más riesgo y más vulnerabilidad que los casados.